Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la sociedad rural argentina le pegaron a los periodistas? Parece que este hecho hubiese ocurrido hace décadas. Bueno, aparte de episodios, se iniciaron investigaciones, apareció el tema de las patotas en el mercado central. Hernán López Echagüe fue una víctima directa de este tema. Estoy con Hernán aquí en el estudio y también con Walter Graciano, que es un periodista del diario El Cronista. Y Hernán escribió este libro que se llama Gajes del Oficio, que remite a una desdichada frase del presidente cuando dijo que, bueno, que esto que le había ocurrido a Hernán tenía que ver con eso, con gajes del oficio. Que había que bancárselo porque si uno investiga, esto es lo que puede llegar a pasarle. En realidad me gustaría empezar con vos, Walter, que me dijeras de qué manera vos ves este episodio, todo lo que le ocurrió a Hernán, cómo ves el tema de las investigaciones periodísticas y de cómo devino todo esto que ha sido bastante vergonzoso en algún aspecto. ¿Te acordás cuando agarraron a los supuestos patoteros y que resulta que no eran tales, que les habían puesto la manopla, los habían golpeado, etcétera, etcétera? ¿Qué lectura haces vos de este episodio? Vale, que creo que no es ningún gaje del oficio que le peguen a un periodista, ¿no? Va contra la libertad de prensa o de expresión. Y me parece que no se hizo lo suficiente para investigar los episodios, tanto el de él como el de Bonelli, ¿no? Yo, por mi cuenta, nunca recibí una amenaza, a pesar de que a veces escribí cosas muy fuertes contra algunos planes económicos. Pero cuando uno se mete en temas que no van tanto a la macroeconomía, sino que van a los episodios del día a día, es muy posible que uno sufra amenazas. Si no hay hoy una defensa del periodista en esto, me parece que esa es una carencia importante en la legislación actual. O quizás lo que no hay es una justicia que esté funcionando bien, no solamente en este caso, sino en tantos otros, ¿no es cierto? ¿Qué repercusión tuviste cuando llegaste a España, Hernán? ¿Qué pasó allí? Claro, digamos, en España la gente estaba mirando a Argentina como si fuese otro país. O sea, tuve inconvenientes y, digamos, pese a que Menem más de una vez me calificó como una especie de opositor y todo esto no formaba parte de una campaña, en España tuve que dedicarme a defender el gobierno de Menem porque existía toda una teoría extraña donde, digamos, el periodismo que me entrevistó me decían, bueno, volvieron las 3A, lo daban por hecho. En una entrevista en televisión lo torturaron. O sea, existía cualquier hecho de violencia, más en este caso, remitió a todo digamos, el grupo de todo el periodismo español, todo lo que sería el ambiente, a los años 70, digamos, a la época de la dictadura, a la época de la represión, a la aparición de los grupos paramilitares y todo esto. Digamos, por eso digo que más de una oportunidad tuve que aclarar que no era así. La recepción fue muy buena, digamos, durante el acto que se hizo en apoyo a la libertad de expresión, en la Casa de América, digamos, estaba realmente lleno el lugar. Los intelectuales fueron realmente solidarios, estaban realmente preocupados. No se trató de un acto donde la gente se presentaba con el, digamos, mero objetivo de poner la cara o apoyar de manera muy, digamos, de manera formal. De manera formal, exactamente. No, gente que, digamos, preparó sus discursos, fue un acto que duró más de 1 hora y media, tuvo repercusión. Creo que fue importante y en ese caso incluso quedó bien claro, ahí ni se mencionó al gobierno, digamos, no se atacó al gobierno de Menem. Lo que se habló era el problema que se representaba, la agresión a un periodista en relación a lo que es el periodismo universal. Digamos, como por ejemplo planteó muy bien el subdirector del diario El País. Él decía cómo, por ejemplo, un corresponsal puede llegar a tener temor luego de ver que un colega fue agredido, de informar ciertas cosas, como el tema, por ejemplo, de las patotas, de hacerlo llegar al extranjero. Digamos, cómo se va haciendo una obra expansiva. En ese aspecto quería recordar una frase muy inteligente de García Lupo, Rogelio García Lupo, que dijo realmente cuando se le pega a un periodista, digamos, la onda expansiva a 100, a 200 tal vez, la gente empieza a hablar como yo, digamos. Sí, es una advertencia a toda la sociedad en realidad. Sí. Esto ocurre así. Desde el momento en que ahora has tenido tiempo de descargar, se me ocurre que esto desde lo psicológico debe haber sido un golpe fuerte para vos, para tu mujer, para tu hija. ¿Qué pasó con este tema? ¿Quedó ahí? ¿Está en manos de la justicia en este momento? ¿Se olvidó? El tema, digamos, prácticamente se olvidó. Yo tengo contacto casi permanente, diría, con mi abogado, que es el abogado del diario de Página 12. Y él tiene a su vez contacto con los jueces que intervienen en las dos causas que hay. Uno por el asunto, uno que está en Banfield y otro que está
que es la doctora Garrigós. Y no hay novedades, digamos, no hay novedades y... digamos, creo que la figura presidencial, la figura que creó el presidente del subprocurador especial, que en este caso no solamente el mío, sino todas las investigaciones, los hechos de agresiones al periodismo, han quedado en la nada. Digamos, el hombre tendría, este doctor, digamos, especiales, que no sé si las está empleando o si no las empleó. Lo único que yo sé de él, y que, digamos, porque estuve en el despacho de la doctora Garrigós, que lo primero que hizo al asumir, llamó por teléfono a la doctora diciéndole que no le parecía conveniente que llamara a Alberto Pierri y a Brito Lima, digamos, en la causa. Una suerte de intromisión, digamos, sutil, sobre que tales cosas tal vez no eran convenientes de hacerlo. Esa es la única noticia que tengo de él, no lo conozco, nunca me llamó, no me citó, no, digamos, no ¿Y la intervención de Patti en el caso? La intervención de Patti tiene algo, digamos, diría yo, es medio paradójico todo esto, porque cuando se inicia la investigación, cuando ocurre la primera agresión, el oficialismo, el gobierno concretamente empieza a decir que todo esto era una patraña, una invención, no solamente el tema de la agresión, sino también el tema de las patotas y de estos dirigentes que yo involucraba en la investigación. Entonces, digo, lo que es contradictorio es, por un lado, la designación de González Huarcalde confirma que hubo una agresión y que pasa algo, digamos, si no se lo nombraría. Sí. Y lo que más ratifica todavía que la investigación era seria, estaba fundada, es que cuando asume Patti, lo que hace primero es echar a todos los funcionarios que yo mencioné en la investigación. Los echan, ¿para qué los hacen a un lado si todo esto era una invención? Claro, quiero contarle a la gente que nos ve el libro, si uno no supiera que este episodio es real, que ha ocurrido, podría pensar que está leyendo una novela policial de tipo las de Raymond Chandler, porque está escrito desde ya en primera persona, no solamente relata los hechos que él ha vivido, sí siente todo lo que piensa su personaje al que entrevista, así que es realmente muy, muy entretenido, pasa por una novela de ficción realmente este libro. Y además hay otra cosa, ya para terminar con este tema de balance del año, otra cosa que te quería decir es que se me hizo un bache, bueno, no importa, volvamos entonces al tema de la actualidad. Hoy abrí los diarios y bueno, uno de estos temas es el que tiene que ver con la crisis de las provincias y me gustaría pedirles a los dos una opinión sobre cómo ven el tema, qué desenlace pueden tener, cuáles son las causas de este tema, si tienen que ver con el ajuste, con promesas electorales, de acuerdo a lo que dijo el ministro Cavallo, que son promesas no cumplidas, con qué tiene que ver y qué lectura hacen ustedes de esto. El gobierno repite a veces que esto no es por el ajuste porque las provincias no se ajustaron. El problema es que apenas empiezan a ajustarse pasa esto. Así que no es tan cierto que no tenga que ver con el ajuste. Yo creo que esto tiene que ver con el ajuste y tiene que ver con que no hay sector privado en muchas provincias, que son unidades económicamente inviables por una suma de factores, en donde hay varias provincias que no tienen nada prácticamente porque tienen que depender totalmente de los fondos que Cavallo les manda mes a mes. Entonces, esto es verdadero federalismo. Yo creo que esto no es federalismo, esto es un Estado unitario, porque si tienen que venir a mendigar todos los meses a la capital federal, evidentemente, y que dependen en su plan económico provincial o dependen en cualquier política provincial que haga de los fondos que le mandan, entonces evidentemente no estamos en un caso de federal, estamos en un caso donde los gobernadores son meros agentes central. Para hacerlo federal hay que tener provincias fuertes, hay que tener provincias con la suficiente autonomía económica como para no depender en la medida que hoy de central. Por eso yo me parece ir regionalizando el país, o sea, ir transformando no sean necesarios estatal burocráticos y pesados como los que hoy tienen, donde pueda burocrático solo y con los fondos que se ahorran, que echarían a muchísima gente, se puede financiar un seguro de desempleo amplio para que nadie pase hambre y además puede dotar exhaustos, porque los gobiernos han sacado todo para pagar los sueldos públicos, dotarlos de crédito para el sector privado en serio. Tal cual hoy está, no hay crédito. Y no hay crédito porque hay que pagar empleados públicos. La tasa de interés en las provincias es sideral. Es 3% mensual, 4% mensual. Ninguna empresa privada puede aguantar esas tasas por tiempo indefinido. ¿Y vos cómo lo ves? Yo lo veo como, digamos, el gobierno, no solamente este gobierno, sino también el gobierno de Alfonsín, digamos, en estos 10 años de democracia, hay una gran asignatura pendiente, en especial, como que no viene el caso ahora, pero es el tema de la justicia, y el tema justas sociales. Yo creo que aquí, en este conflicto que hay en las provincias, se ha hecho, digamos, hay una conjunción, confluido
dos hechos muy graves, digamos, el hartazgo de la gente en cuanto a la importancia que uno en su plano económico le da a los derechos sociales, digamos, al hombre concreto, tal vez para citar a Monseñor Laguna, o sea, la persona y no al número. Y por otro lado también está teniendo mucha influencia de lo que fue, que será un tema seguramente de comentarios más adelante, creo, que es el tema de pacto político. Así es. Que ha quedado claro esto en Santiago, por ejemplo, donde existe, digamos, este pacto ha hecho perder la credibilidad a lo que sería la oposición más seria, que es el radicalismo. Entre la gente que se insultaba, entre la gente que digamos, ir a agredir o que se menospreció, hay dirigentes de radicalismo también, digamos. No hay el pacto un poco... Yo creo que ha favorecido este pacto político donde digamos, el radicalismo se diluye. El radicalismo ha sido absorbido totalmente por este modelo económico, por este modelo político. Favorece, creo yo, el surgimiento de manifestaciones de este tipo, lo cual es bastante grave. No existen referentes políticos. Y todo esto, lo más grave todavía, da espacio al surgimiento del caudillismo, que en el interior es muy grande. Y el caudillismo generalmente, para mí, a mi juicio, siempre ha sido malo. No hay caudillos malos. El hecho de, digamos, dejar en manos de una persona, como si fuese una mano santa, la solución de todos los males que nos aquejan, me parece malo de cualquier punto de vista, ¿no? Sí, en realidad leí a la gente del Modín y la gente que decían en el Congreso justamente esto, ¿no? Uno de los argumentos que ellos dan es el tema de que, bueno, ¿qué es la oposición? Que no hay oposición. ¿Cuál debería ser el rol de la oposición? ¿O no será que la oposición se alía al gobierno para algo muy específico? Tiene que ver con el tema de la justicia y de la reelección, que esto es un tema claro y evidente. Y después, según otro, es para digamos, plantear o la opción. El problema de eso es que yo creo que personas como Bussi, como Rico, y como, digamos, algunos caudillos del interior, el caso de Bussi justamente es el más interesante, que es más ejemplificador, ellos están disfrutando, están celebrando este pacto. Para ellos es lo mejor que les pudo haber ocurrido. Porque el ejemplo más que se puede llegar a dar lo que ocurrió en Tucumán. O sea, en Tucumán, frente a una dirigencia política que se la pasaba transando, que era, digamos, incapaz de administrar una provincia, incapaz de obtener votos, incapaz de ser creíble, verosímil en su discurso, surgió el busismo. Que digamos que no podemos caracterizarlo como un movimiento, digamos, progresista ni renovador, todo lo contrario. Entonces, yo creo que todo lo que decías vos me parece muy bien. Todas las figuras de tono caudillesco celebran, digamos, es más, yo creo que hasta celebran en lo más hondo de sus almas lo que está ocurriendo en Santiago del Estero y en todas las provincias. ¿Y gracias del pacto, Walter? El pacto lo leí varias veces, me parece pésimo, me parece un pacto porque hace bicéfalo el poder ejecutivo. Aparte, ordena a los partidos por esta reforma constitucional establecida en el pacto, la posibilidad de que racionalmente la gente encuentre mejoras, que daría bastantes este pacto. Fíjate que, por ejemplo, el tema de que el Congreso no trabaja y que no aprueba rápidamente las leyes no se soluciona con el pacto. El pacto apenas agranda 9 meses el periodo de sesiones y nada más que eso, cuando debería haber plazos más estrictos para que se traten en comisiones los proyectos, plazos más estrictos para que se traten también en el resto. El pacto nada dice de esto, no es un pacto para que el poder trabaje, es un pacto para que Alfonsín pase a la historia y para que Menem gobierne y por esos caprichos de ambos tener que votar constituyentes que no van a hacer ninguna reforma más allá de lo que escribieron ellos en un papel. Me parece horroroso. Me acordaba recién que estuvieron los periodistas de Cambio, que vinieron a presentar el libro aquí, que son equipo de investigadores, que esto era el tema que se me había perdido hace un ratito, cuando te quería comentar esta cuestión, que son de equipos de investigación. Concretamente han hecho investigaciones de todo tipo, de guerrilla, de narcotráfico, y volviendo al tema de la investigación del periodismo, que es un tema que también quiero que hagamos, cuando yo leo el libro, veo que vos no perteneces a ningún equipo de investigación del diario. En realidad vos estabas ahí y como quien no quiere la cosa, te dijeron acá vino una información, tomá, averiguá de qué se trata, parece que agarraron a los periodistas, y así fue que arrancaste en este tema. Digamos, vos no tenías, como digamos puede ser Horacio Berbisky, que hace este tipo de investigación más específico. ¿Cómo te cae el tema, Hernán? ¿Qué tipo de formación tenías antes? ¿Qué tipo de periodismo ejercías antes de episodio? Digamos, no, en cuanto a eso, cómo me cae la noticia, eso que decís, que digamos, sin saber a dónde iba yo, sí, hacia dónde me conducía toda esta información, sí, o investigación,
Ahí tiene también un poco de paralelo con lo que es la vida de un detective privado, esa cosa que decías vos de novela negra, ¿no? El tipo que está sentado, tal vez con las patas arriba de la lluvia, que le dice, le tira una fotografía. Claro. Digamos, más o menos eso tiene a veces el periodismo. Uno no sabe hacia dónde, en qué se está metiendo concretamente. Sí. Hice bastante periodismo de investigación, hice una larga investigación sobre Tucumán, tengo 2 libros sobre Tucumán, uno sobre Bussi y otro sobre Paito Ortega. Incluso, digamos, para mí, profesionalmente, esta investigación, sin menospreciar que hice, no tiene para mí el peso y el tamaño que tuvieron otras investigaciones que hice. Lo que pasa es que nadie me cacheteó en su momento. Por ejemplo, cuando yo investigué la TIM, me acuerdo donde estaba involucrado el cura Jardín y Zaineldin, eso fue en el 88, y al cura Jardín, donde yo lo denuncié durante 5 de artículos, recién lo detienen el 3 de diciembre de 90 y está preso y no sé cuántos años tiene, como 20 años de condena. Pero uno hacía en el 88 y uno decía, pero, digamos, nadie recoge esto. Uno siente esa insatisfacción a veces. Para mí fue triste que la gente tuviera, digamos, noción de la existencia de las patotas y toda esta cosa, porque me habían pegado. Más de un periodista venía a entrevistarme cuando estaba eso y nadie había leído la nota, por ejemplo. Nadie tenía idea de por qué había sido esto. El hecho que me habían pegado, eso era lo importante. Yo creo que lo importante no, lo importante es que se investigue, que las cosas tengan eco, que si es un medio que levanta algo, no sea el otro que lo deje de hacer. Y ahí yo también hago una autocrítica a lo que es mi diario, y si lo levanta Clarín, La Nación o cualquier otro medio, cronista, si hay una investigación que alguien levanta, el otro un poco se hace a un lado, no lo sigue. Digamos, hay no sé por qué, y son temas serios. Digamos. Es mejor que haya 20 periodistas investigando un tema serio que antes que todo se limite a un solo medio. Y, digamos, y volviendo a eso que decías del equipo de investigación, porque no existen equipos de investigación determinados, al menos en la experiencia que yo tuve en los medios que trabajé. No es que existen 3 personas destinadas, en este país al menos, en España sí, por lo que veo existen, simplemente dedicadas a eso. Sí. Las investigaciones vienen, aparecen, puede surgir un dato, una habladuría se transforma en un hecho concreto, uno va y la corrobora, pero no existe esa cosa de estar sentado constantemente elucubrando, bueno, vamos a investigar este tema, porque muchas veces las investigaciones se caen. Claro. Yo traigo a cuento el tema de los periodistas de cambio. Cuando terminamos la nota al aire, dijeron, hay un charlar, que es justamente el Pacto Moncloa. Cuando se hace en España el Pacto de la Moncloa, el que gana después es la oposición. Quien gana después de este Pacto de la Moncloa es la oposición. Que me pareció un dato bastante interesante. Claro, no sé si son comparables las historias sociales, económicas y políticas de los dos países, pero debe pasar con esto también es una incógnita, ¿no? Nos guste o no, quiero decir. ¿Pero cuál es la oposición? Acá hay oposición, según mi juicio. Acá es irracional. Claro, acá hay un pacto donde se han movido tanto, me parece, se han mimetizado tanto que la oposición en este momento no se la puede llegar a representar el Frente Grande, digamos, no sé quién es la oposición concretamente, digamos, no lo veo mismo como opositor y quedó mucho más claro y eso Walter entiende mucho más que yo en el tema de economía cuando se hizo el famoso debate Terraño-Cavallo, donde no había, era mínima, digamos, yo veía que no... A mí me parecieron diferencias bastante más grandes. Terraño iba contra el modelo, pero acá no están hablando del modelo, acá están hablando de una forma para gobernar, para que alguien gobierne 4 años más y para que otro pase a la historia como el revolucionario Juan Bautista Alberdi del siglo XX. Es lamentable. Bueno, les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí, se nos ha acabado el tiempo. Nada, les deseo feliz año, gracias. Bueno, igualmente. Y hacemos una pausa y ya estamos con ustedes.